Compartir la pantalla. Listo, ahí está grabando, chicos. Entonces, buenos días de nuevo y a los que van ingresando. Vamos entonces a continuar con el tema que dejamos pendiente hace 2 semanas, por lo de que la semana anterior fueron de evaluaciones. Ya hubo muchas retroalimentaciones en los exámenes que hicieron, los cuestionarios, faltan los talleres, todos los grupos no han entregado, falta todavía ustedes deben entregar hoy, creo. Y el otro grupo entrega el jueves, entonces faltan todavía. Por otro lado, entonces, siempre les dejo los viernes algo para hacer, para que tengan algo con lo que repasar. Entonces, para no dejarlos cargados de pronto de más trabajo para Semana Santa, lo que les planteo es, como hemos hecho con los otros grupos, es tomar la hora del viernes. Les voy a habilitar un taller como el que hicimos de cálculos de indicadores. Es una hoja de Excel con los datos que necesitan para poder obtener la información con la que van a trabajar estos indicadores que hemos visto y veremos hasta hoy. Y posteriormente, cuando se acabe ya el tiempo del envío, es cuando podrán ver el resultado para que vean cómo son las respuestas para ese cuestionario. De esa forma hacemos una práctica de esta semana, porque hay que retomar los indicadores anteriores más los de hoy, y hacen algo de práctica sin tener que quedarse con más trabajo para Semana Santa. Entonces se los habilito desde la hora de la clase del viernes, ustedes verán si lo hacen inmediatamente, y se los habilito hasta el día siguiente. Ya ustedes verán qué tanto se atrasan con eso. Pero lo importante es que lo hagan, que puedan hacer la práctica, porque obviamente vamos a incluir más indicadores y cada vez se vuelve más intensa la cosa. Entonces con los de hoy ya vamos a ver que la cosa cada vez toma un poquito más de dificultad. Entonces, bueno, arrancando con el tema de hoy, acá les voy a presentar desde la parte en la que quedamos la sesión anterior, que es las razones de probabilidad o coeficientes de verosimilitud o likelihood ratio. Tiene varios nombres, tanto en inglés como en español, pero podemos decirle razón de probabilidad o coeficientes de verosimilitud, es como más se le llama. Coeficiente de verosimilitud, razón de verosimilitud. Entonces ya habíamos visto la sensibilidad y la especificidad en las sesiones anteriores, habíamos visto los valores predictivos y logramos establecer unas diferencias entre unos y los otros. La sensibilidad y la especificidad evalúan qué tan buena es una prueba para marcar positivo o negativo cuando un paciente está enfermo o sano. Digamos que es propio de cada prueba y eso no varía, pero los valores predictivos sí son distintos. Los valores predictivos lo que nos dicen es qué tan fiable, posible, probable es que un individuo que haya marcado positivo en una prueba nueva, perdón, como puede ser una prueba rápida, por ejemplo, una prueba más sencilla, marque positivo y esté enfermo, o en su defecto marque negativo y esté sano. Entonces los valores predictivos nos permiten predecir la condición del individuo. Ya no dependen exactamente de la prueba, sino que van a depender mucho de la prevalencia de la enfermedad. Entre más enfermos haya en un determinado lugar, la prueba tendrá más capacidad de detectar o de predecir sobre los positivos, es decir, verdaderos valor predictivo positivo, perdón, más alto debido a que tiene más chance de detectar verdaderos positivos entre quienes marcan positivo en la prueba nueva. Mientras que si la prevalencia es bajita y lo que hay es un montón de sanos en el lugar, la prueba va a ser mucho mejor para marcar verdaderos negativos cuando alguien tiene un resultado negativo en la prueba nueva. Así que esos van a depender de la prevalencia. Pero realmente nosotros, si vemos hasta ahí, no podemos comparar una prueba con otra a través de sensibilidad o especificidad, porque vamos a darnos cuenta el día de hoy que la sensibilidad puede ser igual en dos pruebas y una puede funcionar peor que la otra. O incluso puedo tener dos valores predictivos distintos para una misma prueba y eso obviamente va a marcar, digamos, no una diferencia en que una sea mejor que la otra, sino que voy a darme cuenta que cuando aplico una prueba en dos lugares distintos, los valores predictivos van a cambiar y no van a depender de la prueba como tal, sino de la población en la que se hace, pues por si tienen muchos enfermos o muchos sanos. Entonces, terminar comparando pruebas así es muy complejo. Realmente no nos termina diciendo nada. Esos indicadores nos sirven puntualmente para lo que fueron concebidos,
pero necesitamos tener una forma de poder comparar pruebas entre sí de una forma muy estándar. Y para ello tenemos las razones de probabilidad o coeficientes de verosimilitud. Estas razones de probabilidad lo que hacen es comparar qué tan probable es que yo acierte a que me equivoque. ¿Ok? Entonces acá lo que vamos a comparar son todos los verdaderos contra todos los falsos. Entonces voy a comparar verdaderos positivos contra falsos positivos y verdaderos negativos contra falsos negativos. Así, lo que estoy evaluando es una característica propia de cada prueba y la estoy estandarizando, que es más fácil que atine a pegarle un verdadero o que atine a pegarle un falso. En ese sentido, ya yo no voy a depender incluso exactamente de la sensibilidad y especificidad de forma independiente, sino que van un poco juntas. Y además no voy a depender de la prevalencia, porque como ven, realmente esos indicadores, ahorita vamos a ver que se calculan con base en sensibilidad y especificidad, pero juntas, y por tanto yo no voy a depender demasiado de la prevalencia porque realmente recuerden que la sensibilidad y la especificidad son independientes de la prevalencia de una enfermedad, son una característica propia de cada prueba en un grupo de enfermos y un grupo de sanos. Así que me quito la carga de ver sensibilidad o especificidad por separado y me evito la carga de pensar si la prevalencia está afectando mi resultado, porque tampoco estoy pensando en valores predictivos. Entonces, genero una forma para poder comparar adecuadamente varias pruebas una contra la otra. Así que en ese sentido, vamos a ver cómo esto afecta sobremanera cómo escojo yo una prueba diagnóstica contra otra. Entonces, si vamos a ver la definición de cada uno, los coeficientes de verosimilitud, sean positivo o negativo, se definen como la probabilidad de obtener un resultado verdadero contra la de tener un falso. Pudiéramos decir que en la verosimilitud positiva sería la de obtener un resultado verdadero positivo contra la de obtener un falso positivo. Y en la verosimilitud negativa compararíamos la probabilidad de obtener un resultado negativo, verdadero negativo, contra la de obtener un falso negativo. Vean que la definición lo dice al revés y la fórmula está al revés y va a tener una explicación, ya se las voy a mostrar. Lo importante es que, primero que todo, esta es una definición de texto, que a mi parecer es una definición errada, porque no podemos entrar a definir los coeficientes de verosimilitud como probabilidades, porque en realidad son coeficientes. Un coeficiente es una división y una división es una razón. Si yo calculo una razón, no puedo obtener una probabilidad si ese denominador no contiene al numerador. Y acá los valores de numerador y denominador son totalmente distintos, no se contienen el uno al otro. Por tanto, realmente pudiéramos decir que los coeficientes de verosimilitud o razones de verosimilitud son una comparación de ventajas, como los odds. Cuando estemos en causalidad veremos lo que es un odd. Entonces, la ventaja, ¿hacia dónde está la ventaja? Hacia obtener un verdadero o un falso. Esa es la idea, ¿cierto? La idea es obtener la diferencia entre obtener un verdadero con un falso a través de una razón. Y es bastante simple. Pero es importante que para que nosotros entendamos de dónde sale el valor, veamos la fórmula. Acá la definición, perdón, les decía ahorita, la definición dice verdadero negativo contra falso, pero cuando vemos la fórmula está al revés y la explicación la vamos a ver enseguida. Pero la gracia es que tenemos que aprender a entender dónde están los verdaderos y dónde están los falsos. Devolvámonos un poquito acá a una tabla 2x2 y nos vamos a dar cuenta que cuando nosotros obtenemos el valor de la sensibilidad, ¿cierto? La sensibilidad es sencillamente obtener la, la proporción de verdaderos positivos que existen en un total de enfermos. Eso es el concepto. Es la proporción de verdaderos positivos que puedo obtener y la proporción de verdaderos positivos depende para ser verdaderos positivos de los enfermos, no de los sanos. Mientras que la especificidad depende de los verdaderos negativos. Entonces la proporción de verdaderos negativos en una tabla va a ser realmente comparada en función de la columna de los sanos. ¿Sí? Hasta allí no hay mucho problema. Pero recuerden que la fórmula que acabamos de ver y la definición nos dice, vas a comparar los verdaderos contra los falsos. Verdadero positivo contra falso positivo y verdadero negativo contra falso negativo. Así que tienes que conocer la otra proporción. ¿Se acuerdan que en la sesión anterior a esta que tuvimos clase, calculamos la probabilidad de obtener falsos positivos y falsos negativos? Pues acá la vamos a aplicar. Es importante saber qué tan probable es que
una prueba falle al marcar un falso. Pero más importante lo es para los coeficientes o razones de verosimilitud, porque ahí es donde más vamos a usar el valor, ya para obtener estos coeficientes. Entonces, si recuerdan, yo les había dicho que las columnas van a presentar probabilidades complementarias. La ley de las probabilidades complementarias. Si yo tengo un valor, pues obviamente voy a conocer el otro. Todas las probabilidades que hagan parte de un conjunto de probabilidades van a sumar siempre 1 o 100, dependiendo si lo expresan en decimales o en porcentaje. Entonces, en ese sentido, si yo obtengo el valor de la sensibilidad, yo voy a poder obtener el valor complementario a la sensibilidad. Entonces les pregunto, chicos, si yo obtengo, por ejemplo, que la sensibilidad es del 80%, o bueno, pongámoslo a 90%, y la especificidad es también del 90%, pongámoslo por aquí, sensibilidad y especificidad, ¿cuál sería la probabilidad complementaria a la sensibilidad? 10%. ¿Cuál? Listo, 10%. Pero ¿de dónde sacas ese 10%? ¿En qué celda iría ese 10% de probabilidad? Pues es porque es lo que falta para completar, digamos, ese 100% según lo que acabaste de decir, y iría pues en falso negativo, pues las Eh, columnas, no sé. Excelente, muy bien. En las tablas 2x2, las probabilidades se calculan sobre las columnas. Entonces, la probabilidad complementaria a los verdaderos positivos o sensibilidad es la probabilidad de hallar un falso negativo. No vayan a caer en el error que la probabilidad complementaria a la de un verdadero positivo es la de un falso positivo, porque no es así. La probabilidad complementaria a la especificidad o un verdadero negativo, bajo el mismo concepto que nos acabas de decir, Ángela, es lo mismo, 10%. Entonces ese 10% que Ángela nos acaba de decir para la sensibilidad es el 10% equivalente a los falsos negativos, mientras que para la especificidad o valores verdaderos negativos lo va a hacer la casilla de arriba, la B, que es la que habla de los falsos positivos. O sea que yo voy a obtener la probabilidad contraria al evento que me interesa cuando conozco, por ejemplo, en el caso del valor predictivo positivo, perdón, en el caso de la sensibilidad, que está acá en la verosimilitud positiva, yo voy a obtener la probabilidad de los falsos positivos, no restándole a 100 la sensibilidad. Lo que voy a hacer, voy a obtener el valor restándole a 1 o 100 la especificidad. Por eso la fórmula lo dice. Si yo le quito a 100 el valor de la especificidad en porcentaje, o le quito a 1 el valor de la especificidad en decimales, obtengo el valor de la casilla de arriba, la probabilidad de la casilla de arriba, que es la de falsos positivos y es la que me interesa obtener para la verosimilitud positiva. Entonces, bien pudiéramos decir, chicos, que el coeficiente de verosimilitud positiva es una comparación entre la probabilidad de obtener un verdadero positivo, que es un indicador que se llama sensibilidad, es lo mismo, mientras que en el denominador están los falsos positivos, que es equivalente a restarle 100 o 1 el valor de la especificidad, sea en porcentaje o en decimales, pero exactamente es lo mismo que decir la probabilidad de un falso positivo. Entonces aquí en el coeficiente de verosimilitud positiva estoy comparando la probabilidad de obtener un verdadero, es decir, no equivocarme, positivo, contra obtener un falso, es decir, equivocarme con los positivos. ¿Ok? Y si vemos la definición del coeficiente de verosimilitud negativa, es lo mismo, pero está al revés la fórmula. Ya les voy a mostrar. Pero bueno, al comienzo lo que vamos a tener que calcular acá es 1 menos sensibilidad. ¿Qué es 1 menos sensibilidad o 100 menos sensibilidad? Depende de si ustedes usan porcentajes o decimales. 1 menos sensibilidad es hallar esta celda de acá. Si la probabilidad completa de toda esta columna es 100 y conozco la sensibilidad que es 90, pues si yo le resto a 190 o a 1, 0.9, que es exactamente lo mismo, voy a obtener esta probabilidad de acá. La probabilidad de hallar un falso negativo
que es la que me interesa para el valor predictivo negativo. O sea que yo bien pudiera decir que el numerador de la razón de verosimilitud negativa es lo mismo que decir la probabilidad de hallar un falso negativo. Y el denominador sería la especificidad, que lo que nos habla es de la proporción de verdaderos negativos que hay en esa columna, que es lo mismo que decir la probabilidad de verdaderos negativos. Toda proporción es una probabilidad. Entonces, proporción de verdaderos negativos. ¿Y por qué está al revés? Vamos a ver. Resulta que si yo ya conozco el valor de la sensibilidad, que es 90%, y la especificidad, que también es 90%, y ya obtuve el valor de los falsos positivos, que es 10%, pero ojo, es por pura, digamos, coincidencia, les pongo el mismo valor de sensibilidad y especificidad para que logren identificar bien de dónde viene el restante. Pero no es porque les vaya a dar así siempre, eso no tiene sentido. Les va a dar cualquier locura. Lo importante es que acá, por ejemplo, nos va a dar 10. ¿Listo? Entonces, 90 entre 1 menos 10%, perdón. Entonces, cuando yo hago esa operación, me voy a encontrar que 1 menos 0.10, y aquí es 0.9, esto me va a dar 0.9 entre, perdón, la especificidad es 90, 1 menos 0.9. 1 menos 0.9 me va a dar 0.1. ¿Listo? Pero veamos cómo va en el otro lado y veremos que es diferente. Entonces acá la especificidad, veamos en decimales, 0,9, y la probabilidad de falsos negativos, que es 10%, es 0,1. 1 menos sensibilidad da lo mismo, 0,1, porque también era 90, por pura suerte, ¿no? Entonces vean que los números están, en este sentido, son iguales, pero están al revés, ¿ok? El que sean iguales no significa que hablen de lo mismo, en absoluto. Pero vamos a ver cómo el resultado se puede interpretar. Si yo divido 0.9 entre 1, eso me va a dar 9. Pero si yo divido 0.1 entre 9, no me va a dar 9. Me va a dar, ¿cuánto? ¿Cuánto da 0.1 entre 9? Entre punto 9, perdón. ¿Cuánto les da? 0.1 entre 9, ¿sí, profe? Sí, entre 9. 0.01. 111. 0.01 con un boleo de unos. ¿Ok? Exacto. Entonces, dejémoslo en dos decimales. Pero lo que me interesa de esa división es que se den cuenta que, por ejemplo, 0.1 es un número mucho más grande que 0.01. ¿Listo? Ojo con eso, porque no es un número no es una diferencia tan chiquita como parece. Veamos cómo funciona. Si yo voy a interpretar una razón como estas, ¿cuál es el primer paso que debo hacer, chicos, para poder interpretar una razón sin enredarme tanto? ¿Cuál es el primer paso para interpretar una razón? ¿Nadie recuerda qué hacemos para interpretar una razón? Decimos aquí en el chat. Listo. Si no se acuerdan qué hacemos para interpretar una razón a estas alturas, estamos bastante quedados, ¿ok? Porque vamos a salir de este tema y vamos a tener muchas cosas mucho más complejas. Entonces, les voy a pedir que echen una repasadita porque si no se van a ver muy, muy atrasados y no les va a ir tan bien. ¿Listo? Entonces, como yo voy a interpretar una razón, lo que voy a hacer es colocar un uno virtual. Ese uno virtual me va a permitir a mí
tener una forma de leer el numerador y el denominador simultáneamente. Entonces voy a decir que por cada falso positivo que me encuentro con esta prueba, voy a detectar, me voy a encontrar 9 verdaderos positivos. Por cada falso positivo que detecto con esta prueba, voy a detectar 9 verdaderos positivos. Entonces, si se dan cuenta, la diferencia entre 1 y 9 son 9. Es decir, que realmente la prueba tiene 9 veces el chance de detectar un verdadero que un falso. Eso suena como bastante bien, ¿no? Pero si vamos al valor, al coeficiente de verosimilitud negativa, vean que cuando hacemos esta división nos da 0.01, que es un número como chiquito, pero también lo tengo que comparar con un 1 virtual. Entonces, cuando yo pongo un 1 virtual aquí, yo voy a decir que por cada verdadero negativo que logro detectar con esta prueba, voy a detectar 0.01 falsos negativos. O sea, si ustedes logran verlo así a simple vista, 0.01 es un número bajito comparado contra 1. Uno pudiera pensar que la diferencia es chiquita, pero no es así. Es exactamente la misma diferencia. 1 cabe 9 veces en 9 y 0.01 cabe 9 veces en 1. Así que en ambos resultados la diferencia es de 9 veces. Esto que les estoy diciendo de 9 veces es para que entiendan que no importa que diga 0.01 y 1, no es que la diferencia sea chiquita, es que cuando comparamos a los decimales, esa diferencia también es notable, es 9 veces la diferencia. Así como cuando digo de 9 a 1, es 9 veces la diferencia. Cuando yo veo un resultado como esto, yo debo pensar que, ve, esa razón de verosimilitud positiva de 9 es bastante mayor que 1, entonces ve, es más favorable que yo me encuentre un verdadero que un falso. Pero cuando encuentro un número muy chiquito como 0.01, también debo pensar que es mucho más probable que me encuentre un verdadero negativo que un falso. Y esa es la razón de por qué la fórmula está al revés. La fórmula de la razón de verosimilitud positiva, cuando yo hago una división en la que la sensibilidad es mayor que la probabilidad de un falso positivo, siempre me debe dar un número mayor que 1. Si el denominador es mayor que si el numerador es mayor que el denominador, me debe dar un número mayor que 1. Entonces, siendo así, si la sensibilidad es mayor que la probabilidad de un falso positivo, siempre me debe dar un número mayor que 1. Así que de entrada, chicos, la razón de verosimilitud positiva debe dar mayor que 1. Si me da un número menor que 1, es una razón de verosimilitud supremamente mala, muy mala, porque quiere decir que la probabilidad de la sensibilidad es mucho más bajita que 1 menos especificidad, que es la probabilidad de un falso positivo. Esa prueba detecta muchos más falsos positivos que verdaderos positivos. Para que les dé menor que 1, se necesita que sea muy mala. Créanme, normalmente no les va a dar así. Pero cuando vemos el valor de la verosimilitud negativa, vemos que nos da un número menor que 1. Entonces, chicos, la única forma de saber un valor exacto es realmente teniendo un instrumento de medida que sea muy preciso y tiene que llegar a valores muy pequeños en decimales, es decir, coger todos los unos que Ángela nos mencionaba ahorita. Si ustedes lo miran de esa manera, muchachos, entre más chiquito es el valor de la razón de verosimilitud negativa, mucho mejor, porque quiere decir que el numerador era mucho más pequeño comparado con el denominador, que es la probabilidad de los verdaderos negativos o especificidad. Así que la razón de verosimilitud negativa siempre nos debería dar un número menor que 1. Siempre. Porque si nos da un número mayor que 1, significa que 1 menos sensibilidad, es decir, probabilidad de los falsos negativos, es mucho más alta que la probabilidad que hay en la especificidad. Y me va a dar un número mayor que 1, indicando que la razón de verosimilitud negativa es malísima para esa prueba. ¿Ok? ¿Hasta ahí tienen alguna duda puntual? No, profe, todo claro hasta ahora. Listo. Voy a continuar y ya enseguida vamos a hacer un ejercicio. Pero entonces, usted ya con estos coeficientes de verosimilitud, que son los terceros indicadores que vemos, ya empezamos a ver que no nos
centramos solamente en los valores de verdaderos positivos y negativos, sino que nos interesa también las otras diagonales, que son las de los falsos. ¿Ok? Entonces, recuerden que la sensibilidad me habla de los verdaderos positivos, mientras que la especificidad de los verdaderos negativos. Entonces, lo que voy a ver con esas otras dos celdas es los falsos. Entonces, yo aquí voy a establecer una comparación entre los unos y los otros. Pero cuando yo hago eso y establezco esa comparación, aquí les dejo un momentico la interpretación, yo me voy a dar cuenta, chicos, que no es lo mismo tener, cuando yo tengo una sensibilidad o una especificidad de 80%, es lo mismo la interpretación, solo que aplica para los verdaderos y para los, perdón, para los positivos y para los negativos. Si yo tengo una sensibilidad de 80%, digo que 80 de cada 100 enfermos marcan positivos en la prueba nueva. Genial. Está bien. Pero cuando tengo 80 de especificidad, sencillamente estoy diciendo que 80 de cada 100 sanos marcan negativo en la prueba. Genial. No hay ningún problema. Son independientes. No pasa nada. 80 y 80 es bueno para ambos valores. No pasa nada. Pero cuando estoy hablando de coeficientes de verosimilitud y yo tengo una razón de verosimilitud positiva de 200, genial. Un número de 1 o más de 200, genial. 200 es un montón, ¿no? Super, medio 200, es súper buena cuando marca positivos. Está muy a favor de marcar verdaderos positivos en vez de marcar falsos positivos. Genial. Pero cuando veo un número de 200 en una razón de verosimilitud negativa, epa, recordemos que me debe dar un número menor que 1 si está la diferencia a favor de la especificidad. Entonces, una razón de verosimilitud negativa de 200 se expresa totalmente diferente. Es una prueba que es tremendamente mucho más probable que haya un falso negativo a que haya un verdadero negativo. Entonces, acá los números ya no nos dicen exactamente lo mismo. Un valor predictivo positivo también. Valor predictivo positivo de 90%. Genial. 90 de cada 100 personas que marquen positivo van a estar enfermos. Valor predictivo negativo de 90. Genial. 90 de cada 100 personas que marquen negativo van a estar sanos. Perfecto. Acá no. 200 en ambos nos va a dar indicaciones totalmente distintas. Listo. Entonces, les voy a mostrar rápidamente esta parte de el nomograma de Fagan. Voy a decir rápidamente porque vamos a ver cómo importa que yo pueda escoger qué prueba es mejor con respecto a verdaderos o falsos. Porque me voy a dar cuenta que tengo un problema muy grande cuando solo evalúo los indicadores de validez, o sea, sensibilidad y especificidad, o los indicadores de seguridad, es decir, valores predictivos. Entonces, resulta que además de todo esto, vean que se meten un montón de temas de probabilidades. Y si ustedes se ponen a pensar, realmente termina uno ni siquiera sabiendo qué prueba tiene que escoger. Uno sabe porque el libro le dice, mándele tal examen, pero no sabes el por qué. Es más, no sabes ni cómo interpretar el resultado cuando es positivo o negativo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros queremos conocer la probabilidad más exacta de que el individuo esté enfermo y poderle decir con tranquilidad de que lo está o que está sano y poderle decirle con tranquilidad de que se vaya y no ha pasado nada, yo necesito llevar la probabilidad a su valor último, a lo más, pues perra, a lo más preciso que se pueda. Y para poderlo hacer, yo necesito utilizar cálculos probabilísticos. ¿Ok? Para yo poder conocer esa probabilidad, yo me tengo que basar en el teorema de Bayes. Pero ni ustedes ni yo nos vamos a poner a calcular el teorema de Bayes porque realmente no es demasiado complejo, pero no tiene sentido. Pero básicamente el teorema de Bayes, chicos, lo que trata es de comparar las probabilidades esperadas contra las probabilidades que yo observo. Para que se entienda un poquito mejor, imagínense ustedes que ustedes tienen a la persona, tienen al crush, ¿no? Tienen al crush, ustedes están súper tragados, están súper tragadas, y ustedes dicen, no, yo me llevo súper bien con él y con ella, eso salimos todos los días, Dios mío, hacemos las tareas juntos, rezamos juntos, todos juntos, mejor dicho. Hermanitos casi, bueno, muy mal pronóstico si son como hermanitos, pero bueno, así. Entonces ustedes con esa conexión tan brutal que tienen, ustedes dicen, no, no, este es mi crush, yo me voy a aventar, le voy a decir que yo estoy enamorado o enamorada de él o ella. Entonces, cuando ustedes dicen, bueno, si salimos juntos, no, genial, genial, porque entonces yo creo que con esto tengo por ahí como, no fue, como 90% de probabilidad de que me diga que sí, que también me quiere, que soy el amor de su vida y listo, y nos casamos y somos felices. Pero cuando ustedes ese día arman todo el show para decirle al crush o la crush que están enamorados de él o ella, cena romántica, todo el cuento,
En la mitad de la cena, la tipa o el tipo les dice, es que tú eres el mejor amigo que yo he tenido en la vida y quiero que conservemos nuestra amistad forever and ever, pase lo que pase, aunque nos casemos y todo. Entonces ustedes quedan como que, ¿what? Gracias a Dios les dijeron eso en la mitad de la cena y no alcanzaron ustedes a echar el cuento porque uno le da como la tristeza, ¿no? Pero entonces la probabilidad que era tan alta se convierte ahora en, oh my God, en este momento creo que tengo casi 0% de probabilidad de que me diga que me quiere, o sea, me tragué solo, voy a sufrir. En ese sentido, Valles, quien usó un ejemplo similar, lo que nos dice es, una vaina es lo que usted espera que pase y otra vaina es lo que verdaderamente sucede. Pero como las probabilidades son números, entonces aterricemos eso a medicina. ¿Cuál es la probabilidad de que un individuo esté enfermo al comienzo? Si usted un tipo le llega obeso, no hace ejercicio, come sal como un demonio, come grasa, etcétera, y tiene otros problemas de salud y se siente cansado, bueno, todo el cuento. Ustedes dicen, bueno, yo pienso que está hipertenso, supónganse, está hipertenso, tiene la presión arterial alta. Entonces ustedes empiezan a pensar, bueno, ¿en qué rango de edad está este individuo? ¿Está obeso? Y empiezan a pensar que en Colombia la probabilidad de ser hipertenso con esas características del individuo, siendo un adulto, digamos joven, es de 20%. Ustedes ya saben que el presidente salió en la tarde diciendo que se cuidaran los hipertensos porque el 20% de los adultos en Colombia eran hipertensos. Entonces, si les daba el COVID, les daba el patatús. Entonces ustedes dicen, este man, de entrada, cuando entró aquí a la consulta, tiene 20% de chance de ser hipertenso. Yo lo sé porque el presidente lo dijo y yo me vi ese programa juiciosamente. Pero resulta que el tipo realmente pertenece a una población, claro, donde el 20% son hipertensos, pero no necesariamente lo tiene que ser. Y cuando ustedes le toman la presión, el tipo realmente sí hipertenso. Ah, bueno, listo. No pasa nada, hipertenso, vaya para la casa, medicamentos. Pero ustedes se dan cuenta que cada vez que les llegan pacientes con características similares, todos son hipertensos. Y ustedes dicen, pero si la prevalencia de hipertensión es de 20, yo he atendido como 100 pacientes hoy en consulta, o en esta semana, o en este mes, y ninguno es hipertenso, tan charro. Entonces, ¿dónde están esos 20 de cada 100? Yo no los encuentro. Ustedes se van a dar cuenta, perdón, que o no tienen ningún paciente o todos son hipertensos. Por ejemplo, entonces ese 20% no es tan real como parece. Y es donde tenemos que combinar las probabilidades pretest, es decir, antes de hacer cualquier prueba, la probabilidad preprueba, que es el riesgo que tiene el individuo de padecer la enfermedad, con la probabilidad de estar enfermo cuando yo aplico una prueba diagnóstica. Entonces, no es lo mismo que usted considere que el individuo está hipertenso a que cuando le mida la presión esté alta. Porque si usted lo considera y le suma que la presión estaba alta, pues lo más probable es que el tipo esté enfermo, ¿no? Pero si usted lo considera y la prueba le da negativa, usted empieza a dudar. Ve, la presión tan normal, tan charra. Entonces, ¿qué sucede acá? Para nosotros considerar las probabilidades pretest y pretest de la prueba y posttest o postprueba, nosotros debemos partir de cuál es el valor de la probabilidad a priori o pre. A priori significa antes, ¿cierto? Entonces, antes de usted hacerle cualquier prueba diagnóstica, usted tiene una probabilidad preprueba. En medicina, la probabilidad preprueba es o la prevalencia o la incidencia. Yo sé más o menos cuánta gente de la población está enferma de eso. ¿Ok? Cuando yo haga la prueba diagnóstica, esa prueba me va a dar un resultado. Si la prueba es cualitativa o cuantitativa, no importa, porque igual la prueba cuantitativa igual se va a clasificar como anómala o como normal. Entonces, cuando yo obtenga un resultado positivo o negativo en la prueba, yo voy a tener un chance de que el individuo esté más enfermo, de que esté enfermo, perdón, o un chance de que se vaya más hacia el estar sano. Ese es el teorema de Bayes aplicado en medicina. Yo sé que una enfermedad tiene prevalencia alta, pero cuando le hago la prueba al paciente, yo debo definir si realmente voy a decir que está enfermo o no. Tengo que estar seguro de eso. Entonces, en el teorema de Bayes, nosotros vamos a comparar la probabilidad preprueba, que es la prevalencia o la incidencia, si es lo que tengo, contra qué tanto aumenta el riesgo de verdaderamente estar enfermo a través del valor de los coeficientes de verosimilitud. Entonces, los coeficientes de verosimilitud nos sirven para otra cosa más. Y resulta que había un tipo que se llamaba Fagan e hizo un nomograma. Fagan era un despachado como yo que no tenía nada que hacer, sino dar clases y jugar LOL. Entonces Fagan dijo, bueno, en un espacito aquí, entre una partida de LOL y la otra, y de las clases de EPI, me voy a poner a calcular cómo puedo yo saber cuál es la probabilidad de que un individuo se enferme. Listo. Entonces Fagan dijo, vea,
Yo voy a aplicar el teorema de Bayes porque esa vaina suena como bien, me sirvió para lo del crush. Entonces, coge su teorema de Bayes y él dice, listo. Lo que pasa es que también para aplicar el teorema de Bayes yo necesito tener los valores las probabilidades con las pruebas, ¿no? Por ejemplo, sensibilidad, especificidad, pero eso es muy variable. Valores predictivos, dependen de la prevalencia, entonces me va a dar distinto. Entonces decía, mire, es muy sencillo, entonces vamos a hacer esto. Entonces empezó a experimentar matemáticamente y se dio cuenta que si calculaba con el valor de la prevalencia y el valor de las razones de verosimilitud, podía tener un valor final que iba a ser un porcentaje. Ese porcentaje es la llamada probabilidad postprueba, es decir, la que queda al final, que según el teorema de Bayes es la probabilidad real. ¿Sí? Es la probabilidad que realmente yo puedo esperar encontrar. Es como la combinación entre lo que yo espero y lo que observo, siendo lo que yo observo acá, no la sensibilidad, no la especificidad, no los valores predictivos porque son muy sesgados, sino las razones de verosimilitud. Entonces, cuando él hizo su calculito matemático, él dijo, esta vaina es muy tesa, y los estudiantes de epidemiología de la UCC no lo van a entender ni a palos, no lo entiende ni el profesor. No va a hacer esta vaina más sencilla. Entonces Fagan dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa. Si ya yo sé que si tengo una prevalencia de tanto, un coeficiente de verosimilitud de tanto, y el resultado va a ser tanto, el resultado es perfectamente predecible. O sea, técnicamente yo puedo conocer todas las combinaciones de resultados posibles por el mismo cálculo del teorema de Bayes. Entonces, ¿qué dijo este man? Dijo, bueno, pégate ahí. Cogió un lapicero, una regla y empezó a dibujar esto, que es un nomograma. Un nomograma es un gráfico que implica entender la normalidad de unos valores. Normalidad no significa normal de bueno o malo, sino cómo se comportan unos valores, como por ejemplo las tablas de crecimiento y desarrollo son nomogramas, ¿sí? Y así muchas otras cosas. Sencillamente nos sirven para saber dónde están los valores, los rangos en los que se mueven unas mediciones. Entonces Fagan dijo, listo, en la primera columna, para que todos entiendan, les voy a poner la prevalencia o la incidencia, si es lo que tiene. Al fin y al cabo, técnicamente va a ser lo mismo para lo que queremos hacer en medicina. Entonces, ¿qué tiene la prevalencia o la incidencia? Póngala ahí. Entonces Fagan dijo, mira, ¿sabes qué? Perdón, lo que habíamos dicho ahorita 20%, pongamos que es 40%, el 40% de los individuos adultos en Colombia son hipertensos. Entonces Fagan dijo, vamos a ponerlo por aquí. Prevalencia. Espérenme, prevalencia igual a 40%. Entonces Fagan dijo, listo. O sea que yo sé que 4 de cada 10 individuos o 40 de cada 100 personas que me llegan a la consulta, adultos, van a estar hipertensos porque en Colombia funciona así. Bueno, listo. Entonces, ¿dónde lo marco? En la escalita de la derecha. Ay, que me perdió el, ¿dónde quedó el? Acá. 40, vean. Puf. Y Fagan dijo, bueno, listo. Vamos a ver una prueba. Vamos a probar con una prueba de la hipertensión. Entonces, el tipo empezó a probar con unos médicos que tenía de parceros que estaban haciendo el rural y los puso a medir la presión a todo el mundo. Y sacó las cuentas y dijo, bueno, la razón de verosimilitud positiva para medirle la presión a un paciente, que es una prueba diagnóstica también, es de 20. Bueno, pongamos un poquito más porque parece que es más. 21, 22, no sé. Por aquí le dio. Dijo, muy bueno. Cuando alguien tiene la presión alta, realmente uno puede decir que sí, es mucho más factible detectar a un hipertenso cuando la prueba de la presión me da que está alta, que equivocarme y decirle que está eh, hipertenso, cuando no es así. Entonces el tipo dijo, no, razón de similitud para la prueba de la hipertensión, para la presión arterial, eso es muy buena. Y además cogió el valor de la razón de verosimilitud negativa, es decir, lo contrario, ¿no? ¿Qué tan factible era equivocarse? Encontrando un falso negativo, o sea, una persona que no estudia hipertensa, contra encontrarse un verdadero negativo, que es realmente el que no estaba hipertenso. Entonces dijo, bueno, ¿eso cuánto me dio? 0.0 algo. Por aquí le dio. Entonces Fagan dijo, ¿sabes qué? Ya tengo esos dos valores y ya yo sé las combinaciones posibles. Voy a generar esta tablita y en la columna de la derecha voy a poner la probabilidad postprueba. ¿Qué es la probabilidad postprueba? Es la probabilidad de estar enfermo.
no de estar sano, nunca, de estar enfermo. Entonces Fagan, ¿qué dijo? Si yo comparo la prevalencia contra la razón de verosimilitud positiva o razón de verosimilitud negativa, me va a dar una probabilidad al final, que es la probabilidad de que el individuo esté enfermo. Válido, pero entonces para que la gente pueda entenderlo y hacerlo más fácil, Fagan lo que dice es, voy a generar esta escalita que si ustedes se dan cuenta no tiene la misma secuencia. Vean que aquí hay un espacio bien gordo. Aquí hay 4 dígitos de diferencia y aquí también. Y vean que es más chiquito. Y aquí hay 10 y es más chiquito. Entonces Fagan hizo el nomograma de tal manera que las escalas puedan cruzarse para que los posibles valores me den sin necesidad de calcularlos. Entonces, vean cómo se lee y cómo se generaría ese valor a partir de tener los dos datos iniciales. Entonces, sería así. Con una prevalencia o en una población donde la prevalencia de hipertensión es del 40%, un individuo que tenga un resultado positivo en la prueba diagnóstica tiene un 95% de probabilidad de estar enfermo. Les voy a repetir. Con una prevalencia de hipertensión del 40%, un individuo cuyo resultado de la prueba es positivo tiene una probabilidad post-prueba de estar enfermo del 95%. Acá, cuando vamos a interpretar, no utilizamos el valor porque no necesitamos. Necesitamos saber si es la razón de verosimilitud positiva o negativa. Pero cuando es negativa la prueba, vamos a ponerlo por acá, Fagan decía, bueno, la misma vaina, pero cuando es negativa. Entonces Fagan decía, con una prevalencia del 40% de hipertensión, cuando un individuo tiene el resultado de la prueba negativo, tiene una probabilidad post-prueba de 0.5% de estar enfermo. Es decir, que si le da negativo, es muy poco probable que esté enfermo. Así se lee un nomograma de Fagan. Entonces, chicos, tengo una prevalencia de 40%. Le mido la presión al paciente. Cuando mido la presión del paciente, ya este paciente no es 4 de cada 10 personas que van a estar hipertensos, sino que si le mido la presión, me voy a dar cuenta que la probabilidad de que esté enfermo es de 95%. O sea que yo le puedo decir a ese señor, vea señor, ¿sabe qué? Yo creo que usted está hipertenso. Sinceramente, yo creo que usted está hipertenso, vamos a empezar por hacer cambios en el estilo de vida y no sé qué, y de acuerdo al valor que tenga, usted mira si le inicia medicación según las guías de manejo de hipertensión. Pero usted tiene casi la certeza de decirle, señor, ¿sabe qué? Lo más probable es que esté hipertenso, pues vamos a inventar. ¿Y usted cómo lo sabe, doctor? Por el nomograma de Fagan. Dime. ¿Me puede volver a repetir el otro ejemplo cuando decías de que cómo sería la otra manera con lo del 5%? Que no entendí. Lo del 5%, lo del 0.5% es igual, solo que nunca decimos con este resultado post-prueba en el nomograma de Fagan que el individuo está sano. No, siempre expresamos en función de estar enfermo. ¿Ok? Entonces fíjense que acá lo que voy a decir es que con una prevalencia del 40% de hipertensión, un individuo que tenga resultado negativo en la prueba tiene una probabilidad post-prueba de 0.5% de estar enfermo. ¿Ok? ¿Por qué es importante? Con gusto. Porque es importante que recordemos de estar enfermo. Porque si tú dices de estar sano, estás cambiando el concepto. Entonces, tener 0.5% de probabilidad de estar sano cuando la prueba marca negativa es una probabilidad muy bajita para estar sano. O sea, técnicamente lo que estás diciendo es que si la prueba marca negativa, lo más probable es que esté enfermo. Entonces, ojo con eso, no se confundan. Cuando usamos un nomograma de Fagan, que de hecho se los voy a preguntar, les va a aparecer en los exámenes, ustedes van a tener que interpretar esa parte. Y siempre digamos que la probabilidad post-prueba es de estar enfermo. ¿Ok? ¿Más claro así? Sí, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna duda hasta este momento? Profe, qué pena. Mande. ¿Podrías repetir lento cómo es que se lee? Es que es para anotarlo. Así, muy lento. Sí, profe, así, por favor. Nos va la clase. No, mentira. Voy a repetir. ¿Listo? Entonces, ¿cómo leeríamos con un nomograma de Fagan? O sin el nomograma de Fagan, no importa.
Lo importante es que si le dan los datos, ustedes pueden leerlo igual. Entonces, con una prevalencia de 40% de la enfermedad, ¿ok? Dicen qué enfermedad es, esta es la hipertensión. Con una prevalencia de 40% de hipertensión, un individuo que tenga un resultado positivo en la prueba de hipertensión, o sea, en este caso, en medir la presión, por ejemplo, positivo indicaría que es anómalo, está hipertenso. Con una prevalencia de 40% de hipertensión, un individuo con resultado positivo en la prueba, ¿qué prueba es? Tendrá o tiene una probabilidad post-prueba. Tendrá o tiene una probabilidad post-prueba de 95% para estar enfermo. O tiene una probabilidad post-prueba de estar enfermo de 95%. Suena como más ordenadito. ¿Listo? Donde haya una prevalencia de 40% de hipertensión, un individuo que sea positivo en la prueba tiene una probabilidad post-prueba de estar enfermo de 95%, muy alta. Y al contrario, con una prevalencia de 40% de hipertensión, un individuo con un resultado negativo para la prueba tiene una probabilidad post-prueba de estar enfermo de 0.5%. O sea que si le da negativo, es muy poco probable que esté enfermo. ¿Bien así? Perfecto, profe, mil gracias. Ok. Entonces, como ustedes son como Santo Tomás de Aquino, que hasta no ver, no creer, les voy a demostrar por qué es importante tener un nomograma de Fagan. Ustedes no van a ver nomogramas toda la vida porque realmente no. O sea, hay cosas para las que hay nomogramas, hay cosas para las que no. Pero la importancia de esto, chicos, para resumir todos los indicadores que hemos visto hasta ahora y entendamos por qué es importante en conocerlos, saber cómo funcionan para tomar decisiones y no creerle a My President que sale diciendo un montón de cosas locas ahí. No es que le tenga la mala al presidente. Bueno, sí le tengo la mala, realmente sí. Pero realmente pienso que se dice mucha mala información en un programa como ese. Es más, ayer publicaron unas cifras de ocupación, no, nada de ocupación de la UCI. Era de porcentajes de personas enfermas, muertas, recuperados y en UCI. O sea, realmente era la ley de las probabilidades complementarias. O sea, tenían que estar el 100%. Yo creo que cuando él leyó los datos, él mismo se dio cuenta como que esto no da. Entonces, ¿qué pasa? Que realmente a veces hacen las cosas mal. Yo no digo que por mala intención. Hacen las cosas mal o se muestra el vaso medio lleno o medio vacío. El curso de epidemiología, chicos, es para que ustedes empiecen a entender esto, que les van a mostrar el vaso medio lleno o medio vacío. Ustedes verán qué idea compran. Pero cuando llegue a medicina basada en la evidencia, se van a dar cuenta que es peor todavía, que a veces va a aparecer un super artículo donde les va a decir que la mejor forma para quitarle la cefalea a un individuo es mocharle la cabeza. Literal. Unas cosas que uno dice, hermano, eso dice la evidencia, hágale. Pero no es el fundamento. Ustedes tienen que aprender a criticar y decir, ¿cómo le voy a mochar la cabeza si es que se muere tan bobo? Esa es la lógica de la medicina basada en la evidencia. Es aprender todo esto para que después ustedes puedan tomar decisiones y decir, ¿sabes qué? La escala analgésica dice que debo iniciar por acetaminofén, pero este tipo tiene un tumor metastásico a hueso, entonces yo no me voy a poner de pendejo a mandarle acetaminofén, incluso con codeína o tramadol, sabiendo por la experiencia que la analgesia a ese nivel va a ser muy baja o nula. Entonces yo no lo voy a poner a sufrir tomando acetaminofén y le voy a mandar morfina, hidromorfona o lo que se me ocurra que pueda mandar, o lo voy a mandar para cuidado paliativo para que el paciente reciba un tratamiento adecuado. No me voy a pegar de una guía que al momento no me va a resolver el problema en el tratamiento de mi paciente y no le va a mejorar su calidad de vida. Porque esto es para mejorar la calidad de vida de la gente, no para ahorrar plata, no para favorecer gobiernos, es para hacer como médicos lo que tenemos que hacer. Cuando lean su juramento, que lo van a hacer, se darán cuenta, si lo analizan un poco, que realmente el juramento hipocrático lo único que dice es, hermano, estudie, aprenda y haga las cosas bien, dentro de lo que usted sabe. Si no lo sabe, por lo menos no haga daño a la gente. ¿Ok? Y para eso aprendemos esto.
Entonces, para quitarles el velo de los ojos, les voy a demostrar por qué es importante esto. Vamos a borrar aquí. Resulta, chicos, que hay dos pruebas diagnósticas. Hay dos pruebas de antígeno para coronavirus. Prueba rápida de antígeno para coronavirus. Prueba rápida para el COVID. Y resulta que hay una que vale 5.000 pesos. No, vamos 5.000, pongamos más caro. Vale 50.000 pesos, que es la prueba 1, la 991. Y esa prueba tiene una sensibilidad del 90%. Suena como bien, ¿no? Pero llega otra prueba a Colombia que hicieron los chinos. Los chinos inventaron la enfermedad y también inventaron los diagnósticos y demás que salen con un tratamiento. Pero bueno, los chinos, ellos hacen y deshacen. Entonces los chinos dijeron, bueno, esta prueba de nosotros, como buen chino, tiene una sensibilidad de 90% también. O sea que es igual a la otra. Pero los chinos llegan aquí a Colombia diciéndole a my president que esa prueba no vale 50.000 luquitas, sino que vale 1.000 pesos. Entonces my president dice, uy, las pelotas, 50.000 contra 1.000. Oiga, me estoy ahorrando un montón de plata. No. Gástense las de 50.000 y vamos a comprar de las de 1.000 a los chinales. Todo con los chinos porque los chinos venden todo súper barato. Y entonces sí, efectivamente, sí, don presidente, hágale pues. Entonces empiezan a comprar pruebas de esas chichipatas y resulta que el presidente dice, bueno, sale en el programa de las 6 de la tarde y dice, bueno, colombianos, les informo la adquisición de 200.500 millones de pruebas diagnósticas de rápidas para el COVID para hacerle a todo mundo aquí. Me has dicho, te montas en el bus y te hacen prueba rápida del COVID con antígeno. Vamos aquí antígeno porque no nos confundimos, antígeno. Entonces todos quedamos contentos porque my president hizo el negociazo de la vida. Entonces llega el profe José, que es bien cansón, y dice, espérate ahí, que yo voy a leer el inserto de las pruebas a ver cómo funciona eso. Y el profe José dice, bueno, la prueba 1 tiene una sensibilidad del 90%, con una especificidad del 99%. O sea que antes marca más en los sanos que en los enfermos, pero bueno, también los valores son normales. Mientras que la prueba de los chinales tiene una especificidad muy bajita, del 5%, pongamos. Entonces, ¿qué pasa? La prueba de los chinales solo marca negativo en 5 de cada 100 sanos. Ojo que las pruebas, eso es propio de cada prueba diagnóstica, eso no varía, propio de cada prueba. Entonces, yo voy donde my president, digo, my president, vea, señor don presidente, la especificidad de la prueba es de 5% la de los chinales. Y con ese 5%, pues usted está perdiendo un montón de falsos negativos ahí. Entonces, tenga en cuenta que un montón de falsos positivos ahí, entonces va a tener problemas. Eso es muy bajito. Entonces, el presidente dice, pero es que a nosotros lo que nos interesa es diagnosticar. Y cuando queremos diagnosticar enfermos, nos basamos por la sensibilidad. Vean, no hay pajazo mental más grande que el de creer que la sensibilidad nos ayuda a diagnosticar enfermos. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Y se los demostré cuando dio valores predictivos. Entonces yo le digo, pero my president, la prevalencia de coronavirus en Colombia técnicamente es muy bajita, porque las pruebas que ustedes han hecho han demostrado que realmente no es tan alta todavía, o no han alcanzado a abarcar toda la población. Entonces una prevalencia bajita. Si la prevalencia es bajita, el valor predictivo negativo de la prueba es mucho mayor. Entonces, incluso my president tampoco le sirve. No, es que usted es un terrorista, guerrillero. Entonces, empieza la discusión con my president y yo saco el tablerito acrílico que cargo en la moto, no mentira tampoco, hasta ese nivel no. Cogemos una hoja de papel de esas que el presidente tiene ahí durante el programa y le digo, vea my president, es tan sencillo como esto. Usted está cogiendo la prueba Chinales, ¿cierto? Bueno, resulta que la prueba Chinales tiene una especificidad de 99%. Si yo calculo por la ley de las probabilidades complementarias, ¿cuánto es el valor de la probabilidad de los falsos positivos? Probabilidad de los falsos positivos, me da que es del 1% en esta prueba. Pero si yo calculo por la ley de las probabilidades complementarias la probabilidad de falso positivo, para no darme mala vida calculándolo, me voy a dar cuenta que la probabilidad de un falso positivo en la prueba Chinales es 100 menos 5. ¿Ok? Entonces eso da 95%. Entonces yo le digo, vea, don my president, con todo el respeto que usted se merece por ser el presidente,
Pero cuando yo empiezo a comparar una prueba diagnóstica contra otra, yo debo utilizar los coeficientes de verosimilitud porque es lo que me ayuda a escoger cuál es mejor. Entonces, vea My President, si yo hallo el coeficiente de verosimilitud positiva, voy a dividir el 90% de sensibilidad contra el 1% de probabilidad de falsos positivos. Mientras que si calculo el mismo coeficiente de verosimilitud, pero para la prueba 2, que es la chinales que usted compró a 1,000 pesos, voy a tener que dividir 90% entre 95. Este valor me va a dar mayor a 1, perdón, pongámoslo así a lo matemático, mayor a 1 me va a dar 90, mientras que este valor me va a dar menor que 1. Y para que dejen de ser tan incrédulos, vamos a sacar la cuenta. Y dividimos 90 entre 95, porque como soy tan malo para las matemáticas, me toca de la calculadora, y eso da solo 0.9. El resto del chiste se cuenta solo. O sea que My President, en el ejemplo, compró una prueba diagnóstica que realmente es muy mala comparada con la que ya tenía, que le valía más, pero que lograba diagnosticar mejor a los individuos. ¿Listo? Y si yo cojo eso, yo me voy a tener que ir a la tablita y yo voy a evaluar que la prevalencia de coronavirus es más o menos del 10%. Pongamos en Colombia, 10% de prevalencia, salvo en Leticia, que es como el 50 y pico. Pero bueno, 10%. Y yo voy a comparar la probabilidad post-prueba cuando el resultado de la prueba es positiva, ¿cierto? Que está por aquí, por encima, por resultado positivo. ¿Cuánto me da esa razón? 90, por aquí. Entonces, si yo trazo una línea recta, ignoren mi línea recta chueca, por acá, más o menos por aquí me da. Mientras que si cojo la prueba chinales, con la misma prevalencia de 10%, cojo la prueba china y 0.9, por aquí, vean por dónde me da. Perdón que ahí me queda muy torcida. Entonces yo voy a leer que en un país como Colombia, con una prevalencia del 10% de coronavirus estimada, cuando la prueba rápida de antígeno da positiva, un individuo tiene más de 95% de chance de estar enfermo. O sea que usted dice, hermano, le dio positivo, persígnese que no vaya para la UCI. Pero cuando uso la prueba chinales, con un 10% de prevalencia de COVID y una probabilidad, una razón de verosimilitud positiva de 0.9, un individuo tiene menos de 5% de probabilidad de estar enfermo. O sea que miren la diferencia tan abismal entre una prueba y la otra. La prueba chinales me deja literal en el aire. Literal. No sé qué hacer. ¿Sí se entendió esta parte así? Profe, la verdad, yo me enredé horrible, pues no entendí cómo la diferencia de por qué una es mejor que la otra. Pues con lo de la especialidad, o sea, no, es que no entendí. Ok. Voy a retomar esta parte. ¿Listo? Retomemos. Vimos que estamos haciendo el ejercicio de dos pruebas diagnósticas, ¿cierto? Una que ya estaba y una china. ¿Ok? Y nótese que el presidente escoge la compra de las chinas porque ambas tienen la misma sensibilidad. ¿Sí o para qué? Tienen la misma sensibilidad, 90%. Y él dice, si son iguales y la china me vale menos, yo compro la china, no. Pero mi presidente no se asoció, no se asesoró bien. Y resulta que cuando hicieron la compra, nosotros vimos los insertos de ambas pruebas. Y nos dimos cuenta que la prueba que teníamos antes tiene una especificidad de 99%. Mientras que la prueba china tiene una especificidad de 5%. ¿Ok? ¿De qué habla la especificidad? Pues de los verdaderos negativos, no. Entonces, uno le dice, vea, presidente, la especificidad de la primera prueba es mucho más alta que la de la china. Y el presidente dice, no importa, porque como el presidente no es médico, pero como buen médico, cree que la sensibilidad es más importante cuando vas a diagnosticar enfermos. Él dice, tranquilo, doctor, tranquilo. Yo sé que usted estudió, pero no hay problema porque la sensibilidad es igual en ambas pruebas. Y como yo lo que voy a buscar son enfermos, yo me sigo por la sensibilidad. ¿Para qué la especificidad? Eso es para los sanos. Entonces yo le digo, presidente, no funciona así. No funciona así. Si yo tengo una sensibilidad de 90 con una especificidad de 99, si yo saco la probabilidad complementaria a la especificidad para hallar los falsos positivos, es más, puedes calcularlo en la tabla. Vas a buscar en la tabla este valor de aquí. Si yo estoy trabajando con las columnas,
Entre más alta sea la especificidad, más bajito va a ser la probabilidad de un falso positivo, porque es lo que queda en la columna. Mientras más alta la sensibilidad, más bajito va a ser la probabilidad de falso negativo, porque es lo que le queda en la columna. Si yo calculo la probabilidad de falso positivo, en este ejemplo, con una especificidad de 99, para completar los 100, ¿cuánto me falta? 1%. O sea que la probabilidad de un falso positivo para la prueba número 1, que es la que veníamos usando, es de 1%. 1 de cada 100 personas marcan falsos positivos. Pero en la prueba de China, que la especificidad es de 5%, cuando yo calculo sobre la probabilidad complementaria en la misma columnita, como te acabo de mostrar, ¿cuánto le falta a 5 para llegar a 100? 95. Entonces yo le digo, vea, presidente, es que la probabilidad complementaria de la especificidad es la que está arriba en la celda, los falsos positivos. O sea que la probabilidad de falso positivo para la prueba china es de 95%. ¿Ok? ¿Hasta esa parte me has entendido? Sí, profe. Ok. Entonces yo lo que voy a hacer ahora es calcular los coeficientes de verosimilitud, porque el presidente todavía no me cree y me dice, pero no me importa, es que yo estoy buscando enfermos. Yo le digo, presidente, usted tiene que buscar en la prueba que más favorezca el resultado verdadero. Y eso solo lo hace con los coeficientes de verosimilitud. Y el presidente saca la hojita de papel con su lapicero super caro, Montblanc, Parker, y hacemos el cálculo. Y yo le digo, vea, presidente, para el coeficiente de verosimilitud positiva no le voy a calcular el negativo porque se va para atrás. El coeficiente de verosimilitud positiva, yo voy a utilizar la sensibilidad, como dice la fórmula, y la voy a comparar contra 1 menos especificidad, que es lo mismo que la probabilidad de falsos positivos. O sea, los verdaderos positivos contra los falsos positivos. Las dos probabilidades las voy a comparar. ¿Cuál es la sensibilidad en la prueba de arriba? 90%. Y ya obtuvimos el valor de falsos positivos. Probabilidad de falsos positivos para esa prueba es del 1%. Cuando divido 90 entre 1 en porcentaje, me va a dar que la diferencia es de 90 veces, o va a dar 90, mejor dicho, 90. Listo, 90 entre 1 da 90. Pero cuando cojo la prueba china y le digo, vea, presidente, su sensibilidad en la prueba china también es de 90%, pero tiene una especificidad tan baja que la probabilidad de falsos positivos, que es lo que está complementario en la celda, es de 95%. Presidente, si usted lo logra ver hasta este nivel, sin hacer la operación matemática, ya usted se da cuenta que es mucho más fácil encontrar un falso positivo que un verdadero positivo. ¿Sí o para qué? Porque 95 es más grande que 90. Y cuando yo hago una división, me va a dar 0.9. Un número menor que 1. Quiere decir que el denominador es mucho más alto. ¿Y qué es el denominador? Los falsos positivos. Estoy haciendo el mismo cálculo matemático, pero con dos pruebas distintas. Entonces le estoy diciendo al presidente con este resultado de 90 que por cada persona falsa positiva que detecto con la prueba, detecto 90 verdaderos positivos con la prueba que ya yo conocía. O sea, 90 veces el chance de detectar un verdadero contra la de detectar un falso. Mientras que cuando calculo el coeficiente de verosimilitud para la prueba china, me está dando un número menor que 1. Por cada persona que detecto como falso positivo, voy a detectar 0.9 verdaderos positivos. Eso da pena. O sea que prácticamente, o sea, fuera de que está en desventaja para los verdaderos, realmente es un poquito más baja que 1. O sea que es más el chance de detectar un falso que un verdadero, con una prueba que supuestamente hace lo mismo. ¿Ok? ¿Hasta ahí lo lograste entender? Sí, profe, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Entonces, cuando comparamos dos pruebas diagnósticas, usamos los coeficientes de verosimilitud y somos felices porque esos sí nos dicen cuál de las dos es mejor. Solo ver la sensibilidad o solo ver la especificidad no me van a decir nada. Eso solo me dicen cómo se comporta la prueba cuando tú la testeas en un grupo de sanos y enfermos. Es decir, ella contra ella misma, no más. Pero cuando uso los coeficientes de verosimilitud, yo escojo cuál es mejor. Y además de eso, añadimos la ñapa del nomograma de Fagan. El nomograma de Fagan sí lo logramos entender todos con el ejemplo que les puse. Sí, profe. Ok, entonces, listo. Como estamos en hora de almuerzo y ya hace un hambre de los 1000 demonios, les voy a dejar por acá para que hagan el ejercicio de calcular y además puedan comer un momentico. Entonces, chicos, vean lo siguiente.
Vamos a utilizar los mismos datos de la sesión pasada, la misma tablita. Por favor, tómenle una foto a esa tabla. O anotan los valores, no sé, como quieran. ¿Listo? Sí, profe. Bueno, ya teniendo la tabla, vamos a coger las fórmulas de las razones de verosimilitud. Pueden sacarlas de aquí, pueden tomarle fotos. Es más, no les voy a quitar las anotaciones porque les pueden orientar. Cojan las fórmulas. Y luego de coger las fórmulas, van a hacer los cálculos con su respectiva interpretación y les voy a dejar aquí en pantalla proyectado el nomograma de Fagan para que con una reglita, un lapicero o lo que tengan a mano intenten conectar los puntos, ¿ok? Para poderlo hacer. Pero fíjense que no les he dado un dato importante. ¿Qué dato les falta para poder utilizar el nomograma de Fagan? Si lo van a utilizar. ¿Qué dato les faltaría? Prevalencia. La prevalencia, muy bien. Entonces, de ñapa, porque estoy en modo súper cansón, ustedes van a calcular la prevalencia en esa tabla con los datos que hay ahí. Van a obtener el valor de la prevalencia a partir de los datos de la tabla. ¿Listo? No prevalencia poblacional, prevalencia que hay en la tabla. ¿Ok? Porque eso también lo van a tener que hacer en las evaluaciones. ¿Listo? Entonces sacan la prevalencia de ahí, calculan los indicadores y para calcular estos dos indicadores van a tener que calcular sensibilidad y especificidad también, hacen la interpretación y luego lo aplican a un nomograma de Fagan y me dicen después cómo va a ser la probabilidad post prueba. Entonces les voy a dar, chicos, para comer y hacer esto media hora, hasta las, pongámoslo un poquito, sí, hasta las 12:42 para que nos dé chance de poder revisar los resultados. ¿Listo? 12:42 nos volvemos a ver, coman algo delicioso y nos vemos enseguida.
Chicos, ¿cómo vamos? Veamos resultados entonces. Empecemos por la sensibilidad. ¿Cuánto les dio la sensibilidad en esa tabla? Ya lo habíamos hecho, de hecho, las sesiones anteriores. 97, ¿no? Por ciento. ¿Cuánto, perdón? 97 me decían. Sí, usemos 97 o punto 97 como para redondearlo. A todos les dio más o menos eso, alrededor de 97. Con los decimales puede que cambie un poquito, pero más o menos 97. Si alguien va encontrando un resultado distinto, nos va diciendo. Especificidad, ¿cuánto les dio? 90.40. 90%, listo, 90. Muy bien, si van encontrando un valor distinto, dicen, no me dio igual. Listo, la probabilidad de un falso positivo, ¿cuál era el valor? Entonces, debería ser el complementario a la especificidad. O sea que la probabilidad de falso positivo les debió dar 10, más o menos. ¿Sí o para qué? 10%. ¿Les dio eso? Si no, hay que buscar el por qué no les dio correcto. Pero vean que entre más grande la especificidad, más chiquito el valor, la probabilidad de falso positivo. Y lo mismo con sensibilidad. La probabilidad del falso negativo les debió dar entonces lo complementario 97, que es 3%. O con los decimales 2.60 y pico. Una cosa así les debió dar más o menos. Estamos usando números muy redondeaditos para el ejemplo. ¿Todos bien hasta aquí? Sí, profe. Listo. ¿Cuánto les dio el coeficiente de verosimilitud positiva? $10.19%. No da porcentaje, ojo. No son, acuérdense que les dije, no podemos decir que son probabilidades porque no son proporciones, no se puede expresar en porcentaje. Qué pena. Listo, 10.1. Perfecto. ¿Cuánto dio el negativo? 0.026. 0.026. Listo, Ángela, muy bien. Excelente. Hasta este punto, ¿alguien le dio valores muy distintos de estos? Que nos diga cuánto le dio para corregir si hay alguna anomalía. Como les digo, es posible que con los decimales les da un poquitico de diferencia, pero no es mucho. No es exagerado, pues. Listo. ¿Quién me dice cómo se lee entonces el coeficiente de verosimilitud positiva? Ese 10.1, ¿cómo lo leo? ¿Cómo hago la expresión de ese número? El 10.19% de quienes tengan un resultado positivo estarán realmente enfermos. Nada, nada, Ángela. Acuérdate que estás haciendo una razón y estás calculando una razón en la que estás comparando los verdaderos positivos que hay arriba contra los falsos positivos que hay abajo. Entonces, en esa razón debes leerlo de esa manera. ¿Quieres intentarlo de nuevo o alguien más que nos diga cómo se lee? Profe, sería que por cada falso positivo en la prueba hay 10.19 verdaderos positivos detectados. Exactamente. Entonces, esa es la forma correcta de hacerlo. ¿Listo? Ángela, entonces, fíjate muy bien en el tema que son razones, para que no te confundas con lo de porcentaje, porque en las razones es como comparar, por cada mujer hay 3 hombres, o por cada hombre hay 3 mujeres, más o menos así, ¿ok? No utilizamos porcentajes acá, porque es una razón, por eso les decía que la definición de decir que es una probabilidad de no sé qué, son mentiras, no es una probabilidad, es una razón, es un coeficiente. ¿Listo? Bueno, entonces lean el negativo. ¿Cómo se lee el negativo? Coeficiente de verosimilitud negativa.
Anímense, vamos. Negativo, ¿cómo se lee? ¿Qué va debajo y qué va arriba? Y lo leo muy fácil. Nadie. Que les da miedo, pues. Aprovechen ahora. Es mucho mejor equivocarse ahora y que a uno le respondan en qué se equivocó a equivocarse en un examen para que lo pierdas. Y tienen todo el chance de hacerlo ahora. No tienen que tener miedo. Si está mal, pues lo corregimos. ¿Cuál es el lío? El negativo, chicos. Recuerden que en el denominador van los verdaderos negativos. ¿Cómo se lee? Sería que por cada verdadero negativo hay 0,026 falsos negativos. Ok, por cada verdadero negativo detectado con esta prueba, hay 0.026 falsos negativos detectados. Muy bien. O sea, que realmente vean que es un número diferente de 1 y por tanto, pues hay más chance de encontrar verdaderos negativos que falsos. No, hasta ahí va bien. ¿Cuánto les dio la prevalencia entonces? La prevalencia en la tabla. ¿Sí supieron calcular la prevalencia o se enredaron? Profe, la verdad yo me enredé. Pues la hice, pero me enredé. ¿Cuánto te dio? No, o sea, 8.92, pero creo que está mal. Ok. Yo es que 11%. No sé. 11%. Ok, excelente. Por ahí es el valor. Entonces, ¿cómo calculo la prevalencia en una tabla? Muy sencillo, chicos. Muy sencillo. ¿Quiénes son los enfermos? Los que están aquí. ¿Cuál es toda la población en riesgo? Todos. 170 entre 1517 efectivamente da aproximadamente 11%. Entonces, calcular la prevalencia en una tabla es supremamente sencillo porque voy a contar los enfermos y dividirlo entre el total de la población y multiplicarlo por 100. Entonces, vean que es muy fácil, ¿cierto? Lo que tenemos que tener el concepto bien introyectado de cómo de qué es más bien el indicador prevalencia enfermos entre el total de la población. Ya paré de contar. Entonces, teniendo prevalencia de 11%, listo. 11%. Entonces, ya ustedes tienen una prevalencia que es como por aquí. Tienen un coeficiente de verosimilitud que es como por aquí, positivo. Y tienen un negativo que es como por acá, 0.026. Como por aquí. Si conectáramos las líneas, esta con esta y esta con la otra, ¿cuánto más o menos les da la probabilidad post prueba en caso de resultado positivo o negativo? ¿Cuánto les dio aproximadamente? ¿Nadie la sacó? Listo, entonces si nadie la sacó, se los dejo de tarea, que lo saquen con un nomograma para que hagan el ejercicio porque es importante que lo hagan. ¿Ok? Chicos, es imperativo, es tremendamente importante que participen en la clase porque estas clases no son tan extremadamente teóricas como las clases de histología, las clases de anatomía tal vez, en las que te vas a aprender las cosas de memoria. Acá si no aprendes realmente a interpretarlo o saber qué significa, te vas a tildar totalmente. Y tildarse aquí implica tener problemas en las evaluaciones y obviamente saben lo que significa eso. Entonces los invito a que estén más activos, ¿ok?
Yo sé que les toma un poquito más de tiempo, pero a veces es mejor participar y decir una cosa bien loca que no decir nada y quedarme en el aire, porque después no voy a tener chance para hacerlo. ¿Ok? Entonces, les voy a dar el chance de que ustedes mismos hallen esos valores según lo que encuentran y prueben a ver si tienen alguna pinta de relación con lo que ustedes esperarían encontrar con estas pruebas. ¿Listo? Entonces, el viernes, en el horario de su clase, les voy a habilitar el taller. Es una hoja de Excel. Obviamente, los datos ahí no van a estar como una tabla 2x2. Ustedes van a tener que construir su tablita 2x2 aparte, ¿no? Con los datos que van a estar ahí. Y van a calcular todos los indicadores. Y además de calcular todos los indicadores, todos y cada uno, desde sensibilidad y especificidad hasta el resultado de la probabilidad post-prueba del nomograma de Fagan, lo deben interpretar. Cuando ya se acabe el tiempo de entrega de la actividad, yo les comparto el resultado para que ustedes puedan ver si se equivocaron o no. Ustedes mismos se van a calificar. Vale recalcar, chicos, que estos ejercicios no son para evaluarlos, no son para saber si está bien o mal, es para que ustedes se autodiagnostiquen y sepan qué tan mal pueden estar o qué tan bien pueden estar para que pidan ayuda si lo necesitan. Si no los hacen, nadie los va a obligar. Si los hacen con toda la ayuda y no entendieron, tampoco nadie les va a decir nada. Lo importante es que se identifiquen si realmente lo aprendieron o no para que me puedan decir en dónde tienen dudas y poderles ayudar. ¿Listo? Entonces, chicos, nos vemos la semana después de Semana Santa. Espero que pasen muy bien, que puedan dedicarle el tiempo a la familia, a rezar si son muy creyentes o a lo que sea que les guste más, que puedan desconectarse mucho del trabajo porque no todo es estudiar y trabajo. Entonces, pásenla muy bien, les mando un abrazo y los sigo invitando a que estén mucho más activos en las clases. Se cuidan, cualquier cosa me escriben por Teams o me escriben por correo electrónico. ¿Listo? Listo. Un abrazo, muchachos. Que estén bien. Chao, profe. Gracias. Chao. Muchísimas gracias, profe. Feliz Semana Un Santa. gusto. Igualmente, Gracias, profe. Chao. gusto.